¿Qué hace que una mesa de servicios realmente funcione en el sector público? Bueno, no es la teoría, es la experiencia de quienes han implementado con éxito. Bienvenidos a nuestro caso práctico, cómo crear una mesa de servicios en el sector gobierno. Como les decía, mi nombre es Byton de la Cruz y seré su moderador durante esta sesión. Este evento es organizado por la comunidad de ITCM de República Dominicana, un espacio donde exploramos estrategias prácticas para fortalecer nuestras operaciones en tecnología. Hoy en día las organizaciones públicas tienen necesidades y retos. En este webinar exploraremos estrategias clave para diseñar, implementar y optimizar una mesa de servicio alineada con las mejores prácticas. Desde la identificación de necesidades y la selección de herramientas hasta la gestión del cambio organizacional y los indicadores claves de éxito. Esta sesión está llena de aprendizajes basados en un caso real. No solo veremos el enfoque consultivo, sino que escucharemos directamente a quienes fueron parte de la implementación. Es decir, los verdaderos protagonistas del cambio van a compartir con nosotros su experiencia, aprendizaje y retos superados en este proceso. Para guiarnos en este recorrido contamos con una experta con una trayectoria bastante amplia. Es ITIL Expert, ITIL 4 Management Professional y embajadora de ITIL. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de servicios de TI, transformando organizaciones y alineándolos con la mejora continua. Ha liderado implementaciones en organismos públicos y privados en toda Latinoamérica. En cada desafío hay una oportunidad para transformar. Hoy vamos a descubrir juntos cómo hacer de la gestión de servicios una verdadera ventaja para todos. Así que aprovechemos esta oportunidad para interactuar con expertos y protagonistas de esta historia. Vamos a darle la bienvenida a nuestra speaker, Patricia Prima. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchas gracias por la presentación, Byton. Aquí estamos con el equipo muy entusiasmados y muy agradecidos de esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Así que voy a dar inicio a nuestro encuentro que tiene que ver con cómo crear un service desk en un organismo de gobierno, un poco sobre nuestra experiencia, sobre nuestros desafíos, aprendizajes, y lo vamos a ir recorriendo juntos. La presentación consta de algunos puntos muy específicos, ¿sí? Que tienen que ver con la presentación de los disertantes, de qué se trata el webinar, algo del contexto del caso, qué estuvimos haciendo al momento de realizar el diseño del Service Desk y su implementación, que fueron dos etapas distintas, cuáles son los principales aprendizajes que identificamos de esta experiencia y un poco qué se viene hacia adelante y que va a ser bastante interesante conocer qué pasa en este tipo de situaciones en organismos, ¿no? Así que después esperamos contar con alguna posible pregunta que seguramente Byton nos va a acompañar en ese ámbito junto a la gente de la comunidad. Bien, en principio les voy a contar, o sea, no voy a presentar yo porque ya me presentó Byton, pero sí voy a presentar a este Dream Team. Lo voy a presentar de esta forma porque más allá de que en todos los equipos tenemos momentos álgidos y momentos donde decimos, uy, no sé cómo voy a hacer para trabajar con estas personas. Hoy que ya pasamos esta experiencia y ya tenemos cierto periodo de ver los resultados, cada vez que nos encontramos, identificamos y valoramos un montón de las cosas que descubrimos. Así que acá tenemos al equipo, cada uno de ellos ocupa un rol significativo en el organismo. Ahora vamos a contar cuál es el organismo. En primera persona lo van a contar los protagonistas. Así que aquí tenemos a Patricia Bosch, que es líder de proyectos en el organismo, Gabriel, que es director de IT, Pablo, que es el responsable del Service Desk, que trabaja de la mano
con Hernán como coordinador del Service Desk y a Osvaldo como responsable de operaciones meteorológicas. Bueno, ya eso empieza a denotar un poquitito hacia dónde orienta el caso que vamos a compartir. Y acá contarles un poquito de que cada uno de estos puntos va a estar presentado por distintos integrantes del equipo, donde fundamentalmente Gabriel, Patricia y Hernán van a enfocar en cada uno de los puntos más significativos que tenemos para compartir y que de alguna manera la experiencia le pueda aportar algo a otros para que lo puedan aprovechar en sus potenciales proyectos. Y que después, al momento de avanzar con preguntas, estaremos todos disponibles para eso. Y a su vez también tener en cuenta que, bueno, en algunos lugares nos vamos a detener desde el punto de vista de las mejores prácticas de IT y una mirada desde el punto de vista del framework de IT4. Bien. ¿De qué se trata este webinar? Este webinar tiene que ver con la experiencia del diseño e implementación del Service Desk en este organismo que vamos a presentar en este instante, que es el Servicio Meteorológico Nacional. Y para comenzar esta presentación bien específica, como les decía recién, va a hablar en primera persona la gente que pertenece al organismo y que va a poder compartir con ustedes a qué se dedican y entender un poquitito cuál fue el contexto en el que se originó el proyecto. Así que invito, bueno, más allá de todo esto, algunos puntos que vamos a ver, pero invito en esta instancia a Gabriel, ¿sí? A que pueda compartir con nosotros un poco acerca de quién es el Servicio Meteorológico Nacional de la Argentina. Bueno, ¿qué tal? Buen día primero. Solo para hacer una reseña muy breve del servicio meteorológico, además de obviamente tener la responsabilidad de los pronósticos en el día a día y lo que se ve en los medios, somos un ente bastante predicamento en el país, distribuido por todo el país, con oficinas a lo largo de todo el país, y no solo tenemos injerencia en los pronósticos, sino también en informaciones. Por ejemplo, estamos presentes en todos los aeropuertos del país, con información crucial para la operación de los mismos. Generamos información para la industria tanto agrícola como ganadera, y un tema fundamental que tenemos últimamente, sobre todo con el clima tan cambiante, que son las alertas tempranas, tanto en tormentas como en temperaturas tanto extremas en altas o en bajas. Con lo cual somos un ente que tiene bastante peso en información y en el día a día del país. Patricia. Gaby, ¿querés compartir un poco del contexto inicial? Perfecto, bueno. Cuando se empezó a diseñar este proyecto, el Servicio Meteorológico planteó como un alcance absoluto para la mesa de ayuda. Esto significaba para todas las áreas del servicio meteorológico, con lo cual nos pareció de entrada un alcance demasiado utópico y demasiado grande para los recursos que teníamos. Entonces, el primer punto que tuvimos que realizar frente a este proyecto fue el rediseño del alcance del Service Desk, y en este caso las áreas que estaban más acostumbradas y más cerca a las mejores prácticas de ITIL fueron los que nos definimos como tecnología, que es todas las áreas de práctica tecnológica, de la cual soy director, y las áreas de desarrollo. Fundamentalmente porque ya ambas áreas están acostumbradas a trabajar en forma procedural por la naturaleza de sus trabajos. Y además se identificaron como las áreas de mayor demanda en los clientes internos, digamos. Las mayores necesidades parten porque es un organismo absolutamente tecnológico, además del científico, las mayores demandas caían en estas dos áreas. Entonces, además de esto, necesitábamos por estas razones contar con información objetiva de las demandas de trabajo de ambas áreas, y nos pareció esta oportunidad del armado de un Service Desk formal y con los procedimientos de las buenas prácticas de ITIL, poder disponer de esa información en forma rápida y objetiva, y así poder manejar la demanda de trabajo.
Además, necesitábamos una información bastante detallada de cuáles eran realmente nuestros incidentes, cuáles eran nuestros pedidos de cambio y cuáles eran solo pedidos de información, que hasta el momento venían bastante desordenados y por distintos medios y en forma caótica. Después, en el transcurso del webinar, lo vamos a ir comentando. Con lo cual, debíamos inevitablemente redefinir su alcance, redefinir cuáles iban a ser los quick wins de este proyecto, y sin tener en cuenta el contexto de un organismo estatal que siempre tiene problemas presupuestarios o inclusive de variables políticas y del desarrollo del país normalmente. Entonces sabíamos que no íbamos a contar con un equipo fundamentalmente de recursos humanos lo suficientemente amplio para el alcance original, y se redefinió, como decía, a estas nuevas áreas. Eso es fundamentalmente el alcance inicial y la necesidad de haber ajustado todo esto, con lo cual también se definió la necesidad de contar con una persona que tenga mucha experiencia y mucha claridad en los servicios de ITIL, y por eso fue la incorporación de Patricia al equipo, que sin el cual no podríamos llegar a buen puerto, porque necesitábamos la rigurosidad de los frameworks que queríamos implementar. Bien, complementando un poco lo que decía Gabriel, resumo un poco el resto de los puntos que nos motivaron en este lugar. Cuando empezamos a ver un poco de la situación existente, y ya después vamos a complementar un poquitito esto, nos encontramos con que había existido algunas iniciativas dispersas, con visiones encontradas. Ahora vamos a tener oportunidad de hablar de qué estamos hablando de esto. No había como un responsable claro acerca de quién llevaría a la cabeza la responsabilidad de la mirada de Service Desk. Múltiples puntos de entradas en incidentes y solicitudes, algunas experiencias fallidas que nos dejaban una exigencia muy grande hacia el futuro, y empezamos a observar que tampoco había acuerdos de servicio formalizados que permitieran entender tiempos de respuesta o tiempos de resolución, y eso nos generó muchas conversaciones. Por el otro lado, la necesidad de que el organismo tuviera un proyecto que estuviera 100% alineado al plan estratégico. Para quienes conocen el mundo de las organizaciones gubernamentales, este tipo de organizaciones definen planes estratégicos por periodos, a veces es por un año, a veces es cada 4 años. En este caso, el plan estratégico especificaba una serie de acciones que eran necesarias, y esta iniciativa estaba alineada con el plan estratégico. Así que al momento de pensar en la composición del equipo, era relevante entender que el equipo que formara parte de esto tenía que venir de distintas direcciones del organismo, distintas áreas, podríamos decir, pero donde hubiera un equipo medianamente multidisciplinario para que al momento de tomar las decisiones todas las miradas estuvieran presentes, porque ya empezamos a entender el escenario, apenas empezamos a evaluar, empezamos a entender el escenario con el que nos encontrábamos. Entonces la composición de este equipo, que empezó inicialmente más pequeño y después se fue empleando, hizo que pudiéramos, para ese alcance que se ajustó, tener integrantes de distintas partes. Y como en todos lados, al momento de una nueva implementación, la resistencia al cambio era esperable. Así que lo que trabajamos muchísimo es entender la cultura del organismo, que no en todos los organismos públicos la cultura es similar, con lo cual teníamos que, bueno, al menos en mi caso particular, tenía que entender la cultura, y la entendí muy bien a través del equipo que compartió cómo funcionaba en proyectos donde ya había habido algunos intentos, y entonces en ese sentido era importante que tuviéramos como un objetivo que mostrara resultados, que pudiera decir somos capaces de, ¿sí? En el medio de eso, involucrar a los equipos que estaban detrás, en el background, dando respuesta, y resolver la cuestión de herramienta, que no era menor, ¿sí? Así que a partir de ahí es que se definieron una serie de pasos. Invito acá a Patricia
Patricia Poch, que fue la líder de proyecto que manejó con mucho detenimiento todos los pasos que fuimos haciendo, como para que nos comparta un poco cómo fue la experiencia de los pasos que se fueron iniciando. Bueno, gracias Patricia, buenos días a todos. Les voy a compartir en primer momento los pasos iniciales que recorrimos nosotros. No tienen que ser siempre los mismos, pero lo que teníamos era establecida una especie de camino o de mapa de ruta a donde queríamos llegar. Lo que comenzamos a hacer es a considerar la situación actual, la tenía que relevar Patricia, en el sentido que decía que no conocía la cultura, pero para nosotros, o por lo menos en mi caso personal, también fue una necesidad de conocer la cultura del organismo, en donde quizás ya estaba hacía 2 años, pero saliendo de una época de pandemia en donde habíamos tenido muy poco contacto. Así que fue, creo que para todos, la necesidad la misma de conocer las distintas áreas, qué hacía cada uno, cuáles eran los proyectos críticos. Así que después comenzamos a planificar ese mapa de ruta y a afianzar el equipo, y a compartir todas las cosas que queríamos relevar con bastante premura, ya que esto era casi a fines de año, del año 22, y todos venían las fiestas, se acercaban las fiestas, y venían 3 meses de vacaciones donde iba a ser más difícil hacer un anuncio o que todos estuvieran expuestos a la misma información. Entonces planificamos el kickoff, que figura al final frente a todo el organismo y todos los que pudimos invitar, para mediados de diciembre, y luego eso nos permitió un contacto inicial, que todos supieran que se iniciaba un proyecto, que era una iniciativa del plan estratégico, como comentó Patricia, y que por lo tanto tenía un seguimiento de la oficina de proyectos y también de la dirección del organismo en forma directa, pero un poco lejana. Pues ya van a ver cómo eso fue modificándose. Entonces empezamos a analizar la documentación que teníamos, a partir, como un concepto de ITIL importante, de lo que teníamos y no de empezar de cero, y eso fue muy importante porque nos fue ahorrando tiempos. Analizamos acuerdos que ya existían en cuanto a cómo manejar las situaciones críticas. Nosotros tenemos una estructura muy compleja de procesos y de información meteorológica y de cumplir tiempos frente a compromisos no solamente en el país sino también internacionales, que vuelve algo muy crítico a medida que una situación no se resuelve. Entonces, pero bueno, muchos de esos acuerdos preexistentes fueron muy importantes. También lo que comentó Gabriel, de que se decidió hacer ese ajuste del alcance inicial, de que no íbamos a poder canalizar todos los requerimientos de todas las áreas, pero sí de las tecnológicas. Y en cuanto a la herramienta, pudimos aprovechar la experiencia tanto de Gabriel como de Pablo, que tenían con una herramienta que ya tenían en vista, porque ya había una decisión previa antes de la iniciación del proyecto de realmente trabajar con una herramienta que respondiera a las necesidades de generar tickets y de que también estuviese en conocimiento tanto de los equipos resolutores como de los usuarios, y se pudiese establecer y comenzar a construir una base de conocimiento de resoluciones. Todo eso no existía, fue algo muy progresivo, pero sí se decidió adelantar esa instalación de la herramienta, o sea que en realidad no hubo un lanzamiento final al final del proyecto de tipo Big Bang, de que íbamos a utilizar tal herramienta y a partir de tal día cambiaba todo, sino que fue gradual. Pudimos ir haciendo una experiencia en esa herramienta, en los cuales ya, como les digo, 2 miembros del equipo tenían experiencia en otras organizaciones previas, en su trayectoria previa, y eso nos ahorró mucho tiempo, que utilizamos para otras cosas. Ya van a ver cuáles. Acá hablamos de que teníamos la importancia del sponsorship. Teníamos, por un lado, la cercanía de la dirección, como les comenté antes, porque esto era una iniciativa del plan estratégico. Pero era un seguimiento un poquito lejano de la dirección, con informes trimestrales, y la PMO, por ahí algún informe más cercano mensual. Pero sí teníamos 2 sponsors, que son los que promueven los proyectos o los financian, los auspician, que no estaban
sintonía, digamos, para ser suave. Entonces, todo ese tiempo que ahorramos en cosas como la preselección de la herramienta, de repente lo tuvimos que vertir en resolucionar diferencias de cómo abordar los proyectos y sobre todo, algo que mencionó por arriba Patricia, dónde iba a estar reportando el Service Desk, quién se iba a hacer cargo. Ahí había temas históricos, políticos, bueno, una serie de diferencias que intentamos que zanjaran, acercar, y iba a ser cada vez, iba siendo muy difícil. O sea que nuestros sponsors fueron nuestros peores stakeholders en ese sentido. Entonces, que no significaba que no tuvieran ganas de completar el proyecto, pero el abordaje era completamente distinto. Entonces, no solamente tuvimos que tener en cuenta los stakeholders, que los habíamos podido ir identificando en ese lanzamiento inicial o en ese anuncio inicial que les mencioné en el mes de diciembre, sino que ahí identificamos en cantidad, digamos. Después empezamos a entrevistarlos durante todo ese verano uno por uno. También en esas entrevistas incluimos a nuestros sponsors y a identificar sus roles, su tipo de influencia, su interés, y a planificar cuál iba a ser la gestión de esos stakeholders, a quienes teníamos que tener más cercanos, a los posibles detractores, a los declarados detractores, a los que evidenciaban interés y que esos había que mantenerlos satisfechos tanto en la gestión como en la comunicación. Estas reuniones fueron periódicas, fue bastante trabajo, partimos de un set de preguntas, pero era para que no nos fuéramos por las ramas, no prometíamos nada, no estábamos en condiciones de hacerlo, pero sí en condiciones de escuchar, y sobre todo fue muy fácil que surgieran todos los puntos de dolor o las frustraciones de la situación que describió Gabriel, de islas de información, de falta de respuesta, de falta de registración, de todo ese caos. Entonces pudimos unificar y entender en dónde estaban los procesos más críticos y dónde había que poner más foco. Pudimos también entender en dónde podíamos tener quick wins, o sea, una ganancia rápida de si abordábamos determinados temas. Y uno de los fundamentales es esto de la gestión de stakeholders. Tuvimos más de una reunión con algunos de ellos y también, como les decía, incluyendo los sponsors. Después, bueno, hasta acá llego yo, después sabrán cómo termina, pero igual acá hay un renglón donde se decide que la única manera de zanjar esas diferencias era que tuviéramos un referí, alguien que nos ayudara a que no se convirtiera esas diferencias de opiniones en lo que nos estaba bloqueando el proyecto. Lo técnico pasó a segundo plano. Entonces, bueno, lo que hicimos fue escalarlo y tratar de identificar quién nos podía ayudar con mayor poder de decisión, y definimos que necesitábamos un sponsor super champion. Y ahí lo dejo a Hernán que continúe con la novela. Bien, 12 cosas para complementar acá el comentario de Patricia. La necesidad de incorporar, como dijo recién, un sponsor super champion, me parece que lo definió súper bien en este concepto de lo técnico pasó a segundo plano. Las dos direcciones donde estaban los sponsors opinaban distinto de a dónde debía estar el Service Desk. De hecho, no es que cada una decía el Service Desk tiene que estar en mi dirección, sino que cada una de las áreas decía el Service Desk tiene que estar en la otra. Entonces, el conflicto que se presentó fue que el director 1 decía, no, el Service Desk lo tiene que tener el director 2, y el director 2 decía, el Service Desk lo tiene que tener el director 1. Por eso fue tan significativo incorporar a este rol, que lo llamamos con este nombre despampanante, pero no fue nada más ni nada menos que un cargo altísimo en el organismo, que tuviera la potestad de tomar la decisión por encima de esos sponsors. Así que resalto el punto porque realmente fue una de las claves de este proyecto. Y el otro punto sobre el cual también quiero resaltar acá, que mencionó Patricia, todas esas reuniones de stakeholders no solo nos permitieron conocer la cultura, súper punto el que mencionó veníamos de pandemia, no se veían, no se conocían,
Entonces realmente la cultura del lugar no estaba visible. El hecho de que empezáramos a generar actividades que pudieran transmitir un poco de sensación de somos capaces de entregar algo resuelto y empezar a construir una relación de confianza. Esto fue clave, ¿sí? Porque había bastante descreimiento de la capacidad que podía tener el equipo. La gente sabía que había un equipo, no importaba quiénes eran los que componían ese equipo, pero había poca credibilidad en que fuéramos capaces de poner en marcha un service desk. Es por eso que este mensaje de, bueno, te escuchamos, abrimos nuestros oídos para estar dispuestos a escuchar lo que está sucediendo. No te prometemos que te vamos a resolver todo lo que contás, pero, y acá hago un poco de memoria, ¿no? Grabamos las sesiones con Patricia, las transcribimos, rescatamos de cada una de las sesiones todo un resumen de feedback, lo presentamos para que sea visible y pueda permitirnos crear esa relación de confianza. Así que gracias, Pato, por traerme a la memoria cosas que incluso cuando empezamos a preparar este contenido estaban ahí. Muy bien, entonces, a partir de que empezamos a trabajar muy fuertemente con los stakeholders y que contamos un poquitito los pasos iniciales del proyecto, es que empezamos a desarrollar actividades concretas. Y acá lo invito a Hernán, un elemento clave en nuestro equipo, ¿sí? Originalmente el equipo de proyecto inició con el líder de proyecto, con el coordinador con Osvaldo, el coordinador de la visión de operaciones meteorológicas. Osvaldo tiene un perfil muy desde el punto de vista de controles, entonces su presencia era fundamental en el equipo, y con Gabriel con un rol relevante en la dirección que nos podía acompañar en alguna toma de decisiones o en la cercanía con algunos de los stakeholders. Y cuando ya estabilizamos un poquitito esa idea, se incorporan al equipo Hernán y Pablo como referentes especialistas desde la mirada técnica, con un perfil muy, muy completo también desde el punto de vista de la capacidad de relacionarse con otros y con integrantes del organismo. Así que bueno, invito a Hernán a que nos pueda describir un poco de estas actividades. Bueno, gracias Patricia, gracias Pato. Yo les voy a hablar básicamente de algunas actividades, como dijo Patricia recién. Les voy a plantear, nosotros arrancamos de un helpdesk y transicionamos a un service desk. ¿Cómo fue esto? Bueno, nosotros teníamos un helpdesk que realmente daba falta de respuestas, no tenía buena imagen frente a los usuarios, lamentablemente de todo el país inclusive. También se habían tratado de realizar de distintas maneras cambios para que eso mejorase sin resultado alguno. Entonces, desde esa base, cuando se genera el proyecto, se piensa y se dice, bueno, vamos a tener que cambiar esta imagen negativa. Con lo cual, se trabaja en conjunto con los integrantes de las distintas partes de nuestro organismo en la parte tecnológica, y se definió que todo iba a ser canalizado, todos los requerimientos a través de un único punto, que ese iba a ser el service desk, que iba a estar bien focalizado en cuanto al proyecto, iba a estar bien definido, focalizado en la satisfacción del usuario, sin perder de vista de que el usuario debía aprender a utilizar los canales adecuados. Así que hoy lo que les puedo decir es que el 100%, y con mucho orgullo, es que el 100% de los requerimientos pasan a través del service desk. Ya no hay nada disperso por ahí. También fue necesario generar un catálogo, o sea, crear un mapeo de procesos en donde nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo es que en las distintas áreas o unidades de negocio que tiene el servicio meteorológico es el recorrido que tenga cada requerimiento, de dónde viene? Entonces tuvimos que analizar en detalle, preguntar, meternos en ese mundo, consultar, ver quiénes estaban involucrados, dónde iba el dato, quiénes iban a estar detrás de eso, etcétera, etcétera. Eso, en conjunto con todo el conocimiento del organismo, por supuesto,
hizo que llegásemos a un catálogo. Pero también acá nos surge la pregunta, bueno, ¿y ahora cómo nos llegan los requerimientos? Porque ¿cómo sabemos nosotros cuáles son esos servicios y demás? Y acá el grupo que participa, acá está Osvaldo, tenía una lista, y con ese listado base nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajarlo y encontramos sintomatología, síntomas. A través de esos síntomas y haciendo una ingeniería inversa, lo que hicimos fue llegar a esos puntos de requerimiento, y con eso pudimos generar el catálogo, que a nosotros nos servía para gestionar de mejor manera y manejar de mejor forma los requerimientos. Obviamente todo esto volcado luego en una herramienta. Como bien dijo Pato anteriormente, integrantes de nuestro equipo ya hicieron más fácil el proceso de selección, porque nuestra herramienta no servía. Era una porquería, básicamente, perdón la expresión. No tenía nada de lo que nos pudiera brindar asistencia. Entonces, Pablo y Gabriel, que tenían experiencia en esto, trajeron su experiencia, trajeron esta herramienta, y a nosotros nos sirvió para evitar todo este proceso de selección y evaluación de distintas herramientas. Esta herramienta, bueno, acá está claramente definido, es el GLPI. Nos sirvió también para estar ya directamente trabajar con la mirada puesta en la herramienta. Mientras tanto estábamos con la definición de procesos, de procedimientos, ver cuáles eran las actividades o las tareas relacionadas a todo esto. Obviamente que algo que nos sirvió para tomar la decisión, además de que tenían la experiencia de GLPI, era que GLPI tiene una posibilidad de ser escalable. Entonces nos servía para futuro que pudiéramos abarcar más un servicio. No era una tiquetera únicamente. Obviamente, esta implementación de GLPI nos llevó su tiempo. No fue algo que mágicamente apareció y quedó funcionando. Entre el conocimiento de ellos y aportes que hemos podido hacer entre todos los que estábamos en la parte técnica, lo sacamos adelante, quedó funcionando. Obviamente fue requerida la participación, en este caso, de un proveedor externo que era especialista, y con un enfoque bien direccionado de nuestra parte hacia ellos, nos pudieron brindar lo que hoy es la herramienta en su óptima funcionalidad, por lo menos para nuestro organismo. Y como ya les dije antes, y viene siendo un tema, la creación de un único punto de contacto a nosotros, o sea, el Service Desk nos sirvió para mejorar los tiempos de respuesta. También para tener un punto de contacto con los usuarios, y esto hizo que ellos tengan mucha más seguridad en nosotros, en el Service Desk, en lo que era la atención de sus necesidades. Entonces, acá surge un punto muy importante, que es tiempo de respuesta y tiempo de resolución, algo que hasta el momento estaba empañado en el helpdesk, porque era, bueno, te tomo esto, sí, te lo arreglo porque viene por acá, esto y te lo saco, sí, porque es importante. Bueno, pero esto lo veo cuando puedo, venía de distintos lugares, era todo muy sucio y de prolijo, con lo cual, basándonos, gracias a también la asistencia acá de Patricia, experta en ITIL, en todo lo que es el manejo de las buenas prácticas y demás, pudimos poner como ventana al tiempo de resolución. Eso iba a servir para el usuario que tenga, en concreto, que su caso ha sido tomado. Eso nos daba también un mayor acercamiento a ellos y mayor confianza. Porque anteriormente realmente no se contestaban bien o en tiempo y en forma, no solamente sus requerimientos, sino sus reclamos. Entonces, estos procedimientos iniciales, esto nos llevó a tener una buena gestión de tickets, una buena integración, interrelación de los grupos, la comunicación entre grupos, ¿no? De networking, servidores y demás, entre sí, con el Service Desk, bueno, con todos los actores que están involucrados en un requerimiento.
para que todo esto realmente funcionase, para que el Service Desk funcionara, teníamos que componer un buen equipo. Ese es clave. Entonces nos basamos en 3 pilares fundamentales. Uno era obviamente el requerimiento técnico, que el puesto así lo requería, valga la redundancia, que estas personas, como segundo pilar, tuvieran capacidad de trabajar en equipo, muy importante. Y por tercer pilar, y también fundamental, era que esas personas también pudieran tener la capacidad de desarrollar empatía con los usuarios. Porque esto lo que nos brinda a nosotros es la capacidad de darles a ellos confianza y tranquilidad. Y ser proactivos en la resolución de sus situaciones, de sus temas. Esto hizo que tuviéramos que trabajar con una grilla, empezar a formar una grilla, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta también qué cantidad mínima iba a ser necesaria, porque íbamos a necesitar solapamientos, si faltaba alguno, etcétera, etcétera. Y también teniendo presente que nuestro servicio meteorológico trabaja 24 horas. Entonces tuvimos que definir una franja horaria central, que va de las 7 de la mañana a las 19 horas. Dentro de esa franja horaria los agentes toman y canalizan en el momento, y fuera de esa franja horaria y en días festivos y no hábiles, se toma ese requerimiento solamente si es urgencia o emergencia, a través de un único canal que es un teléfono específico, que también lo trabaja Service Desk, donde si hay alguna degradación, un corte de servicio, se atiende. Todo esto digamos, hizo que llegásemos a una grilla inicial donde teníamos un responsable, 2 coordinadores, uno por turno, y 7 agentes. La realidad presupuestaria nos llevó a acordar a que tuviéramos solamente un responsable, el coordinador y 4 agentes. Por supuesto, nuestro país hermoso y maravilloso nos trae siempre dinámicas, nos llevó a que tengamos hoy en día, por nuestra cuestión particular del país, a solamente 2 agentes que también interrelacionan con 3 personas que ayudan y asisten a que esto sea óptimo y que sigamos dando un buen servicio. También fue muy necesario, y termino ya casi con esto, nivelar a los agentes para que todos pudieran tener los requerimientos en una misma perspectiva, y por supuesto también a las personas que ya integraban los grupos de resolución, para que todos abordásemos de la misma manera y con el mismo criterio los requerimientos y las necesidades de los usuarios. Y ya por último, para darle paso nuevamente a Patricia Friedman, la necesidad, algo que dijo Pato Poch, de los sponsors. Y acá está en pantalla parte del material real que se le ha dado a los sponsors, porque realmente lo que se necesita es que los sponsors abracen a los proyectos, que los hagan propios para que los puedan vender internamente y pueda llegar a un buen puerto y tener éxito este proyecto en particular, ¿no? Entonces, bueno, quería enfatizar que era muy importante dejarles siempre a los sponsors, más allá de lo propuesto, evidencia concreta, y acá, bueno, tienen parte de ese material. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo. Te dejo a vos, Pato, nuevamente. Gracias, Hernán. Bueno, como bien decía Hernán, acá tenemos evidencia real de parte del material que hemos utilizado en su momento para presentar el modelo que entendíamos que tenía que ser el adecuado para lo que se requería, para dar la atención que consideramos ideal. Por supuesto que, voy a ser honesta, sabíamos que estábamos pidiendo mucho, pero en algunas circunstancias a veces es preferible decir, bueno, por ahí pido un poquito de más, sabiendo que al momento de que me digan a una parte que sí, tratar de asegurarme ese mínimo necesario. Bueno, en algunos tipos de organizaciones eso puede servir un montón, ¿sí? Entonces, esta era la figura ideal. Suponíamos que iba a ser difícil que se cumpla y que el organismo disponga de los recursos necesarios para poder incorporar todo este equipo. Entonces se llegó a un balance ideal y hemos encontrado incluso alternativas que nos permitieron encontrar formatos de contratación que nos permitían complementar al equipo. Así que nos pareció interesante mostrar cómo presentamos ese modelo a los sponsors para que ellos nos pudieran dar su visión.
A partir de acá, es interesante detenernos un minuto en la mirada de la gestión del cambio desde el punto de vista de la organización, ¿sí? No estoy hablando de la práctica de habilitación del cambio o la que se llamaba gestión del cambio en la antigüedad, que tiene que ver con los cambios en la tecnología, sino que estoy hablando el lado humano del cambio. ¿Con qué nos encontramos? Con todo lo que aprendimos y todo lo que sabíamos durante todo el ciclo del proyecto. Y es así que entonces nos encontramos con que sabíamos que no había credibilidad. Esto es un poco como un macheo de acciones concretas que fuimos haciendo que nos dieron resultados, ¿sí? Que entendemos que le puede ser hasta útil a algunas personas que por ahí estén en iniciativas parecidas, probar con algunas de estas acciones como para ver si estos resultados les pueden ser de referencia. Ante la falta de credibilidad trabajamos una campaña de comunicación muy fuerte, así es que cada uno de los integrantes del organismo que fue recién habló tanto del trabajo de los sponsors, la PMO involucrada, que es que era la PMO del organismo, no una PMO específica abocada a los proyectos de Haití. Y mucho trabajo con los stakeholders clave, los directores de las áreas del organismo, todos describieron la complejidad de todos los grupos de especialistas que hay repartidos en todo el país e incluso contactos con otros países. Entonces era significativo hacer ver que esta figura se estaba creando. Y un detalle que nos pareció sumamente importante: nosotros trabajamos fuertemente en el concepto de la figura del Service Desk, ¿sí? Para de alguna manera cerrar el ciclo del Help Desk y que fuera como una transición, ¿sí? A una figura un poquito más de servicio, pero que de alguna manera no es que lo que teníamos no tenía valor. Lo que teníamos funcionaba como funcionaba y está todo bien lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero sabíamos que en la transición aquello que estaba mal le íbamos a poner foco para satisfacer a esos clientes, como muchos de los integrantes del equipo lo mencionaron, satisfacer a esos usuarios de las distintas áreas y fundamentalmente a personas con roles directivos que esperaban mucho de esta figura, ¿sí? Por otro lado, bueno, consecuencia de la falta de credibilidad en el Help Desk vigente, venía toda una cosa de falta de confianza en la capacidad del proyecto, así que este plan de comunicación con muchos encuentros periódicos colaboró muchísimo. Algunas diferencias internas entre las direcciones, como contamos recién, ¿no? Esta situación que contamos de yo, director 1, digo que el service desk vaya al director, al área del director 2 y así cruzaditos. Así que nuestra decisión fue traer al tercero que desempatara, ¿sí? Y debates entre los sponsors acerca de la toma de la decisión definitiva, y acá voy a contar un hecho concreto real que ocurrió, digamos, el champion en su visión preliminar y su análisis preliminar de dónde debía estar, de qué dirección debía depender el Service Desk, toma la decisión de que el Service Desk dependa de un área, y cuando se conoce esa decisión, cuando el equipo de proyecto opinaba que el Service Desk debía depender del otro área, lo que se trabajó fue en el desarrollo de métricas y KPI que permitieran contar con información clave para que esa idea pudiera cambiar. ¿De dónde sacamos métricas y KPI? Vieron que parte del equipo contó que en paralelo, mientras trabajábamos con procesos, prácticas, procedimientos instructivos, se fue desarrollando la herramienta y todos los que podíamos en el equipo participar, como incluso usuarios, superusuarios, con posibilidad de ver las funcionalidades que la herramienta podía tomar y hacer prácticas para que después los usuarios se sintieran más cómodos en el uso. Toda esa experiencia hizo que, aunque los usuarios no registraran sus tickets al contactarse en la etapa preliminar, siempre había alguien en el equipo que empezó a registrar, que empezó a llevar más información,
Cuando se crea la casilla única para que los usuarios reportan, ese fue un cambio fundamental y lo hicimos durante las etapas del proyecto, ¿sí? Yo diría que hasta aplicamos principios ágiles en cuanto a la forma en que lo encaramos, porque realmente tomar la decisión de esa casilla única hizo que el punto de contacto se generara solito. Y a través de esa casilla se generaron los tickets automáticamente en el GLPI. La información empezó a estar disponible rápidamente. Eso permitió sacar métricas que permitieron acercar a los sponsors a tomar la decisión de que el Service Desk pudiera estar en aquella dirección donde entendíamos que tenía mucho más sentido. Y una vez que esa decisión cambió y se dirigió al lugar al que esperábamos, nos pusimos manos a la obra, ¿sí? Ya está, la decisión está tomada. Ese aspecto no técnico del que habló Patricia se resolvió rápidamente. Y nosotros nos maravillábamos de ver cómo habíamos podido resolverlo, ¿no? Que realmente pasamos horas pensando una solución creativa que nos permitiera llegar a esa decisión. Así que a partir de ahí empezó la etapa de trabajar profundamente en ya la implementación. Ante esto, implementación era una palabra muy fuerte. Lanzamiento era una palabra muy fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que pensamos para llevar adelante? Nos centramos en un concepto parecido. Y el concepto parecido fue que en lugar de lanzar el Service Desk, ¿sí?, lo que hicimos fue formalizarlo. No sé si se acuerda, equipo acá presente, que elegimos esa palabra con mucho cuidado. Para la agencia de publicidad más que para la implementación de proyectos. Claro, y fundamentalmente para que se respetara toda la historia que venía teniendo la figura anterior y no se perdiera, pero que la nueva figura de mirada de servicio que ofrecía el Service Desk estuviera ahí presente. Así que esos aspectos se fueron trabajando un poco. Los puntos que están acá mencionados tienen que ver con todo esto que les estoy contando, que les estuve contando recién, ¿sí? Y se sella con este concepto de la formalización del Service Desk para manejar un mensaje de continuidad desde lo que venía hacia atrás y manejar un mensaje de mejora continua hacia el futuro con una mirada de servicio bien fuerte, ¿sí? Entonces, acá sacamos un par de conclusiones de aprendizajes, y esta es la instancia de aprendizajes, que los resumo porque están todos a la vista en lo que acabamos de ver. Manejamos una instancia de comunicación constante, nos aseguramos de un sponsorship bien presente, tuvimos una mirada de la gestión del cambio organizacional desde las etapas tempranas para entender qué abordajes teníamos que tratar. Se trabajó mucho sobre los incidentes críticos, creo que Hernán hizo una mención sobre eso. Así le damos prioridad a lo más serio, ¿no? Ustedes estimen que una información meteorológica, una información de una alerta que puede prevenir cuestiones catastróficas es clave. Así que la responsabilidad que tiene el organismo en relación a esas comunicaciones merecía entender cómo tratar esos incidentes críticos que podían aparecer, ¿sí? Escuchamos mucho a los usuarios, usamos mucho de las recomendaciones del framework, pero con el concepto con el que mejor se propone, adoptar y adaptar. No hace falta que compres todo el paquete, como se diría, de lo que el framework tiene para ofrecer, sino que fíjate qué de lo que el framework te ofrece podés utilizar y a eso sumale, ¿sí?, cualquier otra cosa que te pueda proveer valor, ¿sí? Un equipo muy fuerte, un equipo que pudo trabajar fuertemente en entender que todos íbamos hacia el mismo objetivo y que más allá de las diferencias que hemos podido tener todos, porque las diferencias siempre existen, porque somos seres distintos, siempre mantuvimos la visión en a qué resultado queríamos llegar, ¿sí? Y mucha capacidad de adaptación a los factores externos que nos iban apareciendo, muy combinado con la escucha activa. Entonces, lo invito a Gaby desde su rol para que cuente qué hay hacia adelante, Gaby.
Bueno, obviamente todo este trabajo que fue enorme y que fue, como decía Hernán, al final lo catalogamos de mucho éxito porque logramos que todo se canalice por este lugar, tiene muchos puntos de mejora o siguientes pasos a tomar en cuenta. El primero que nosotros estamos encarando es la autogestión. Hoy nosotros este sistema de ticket y este sistema de relevamiento y de gestión de los servicios se hace a través casi absolutamente de mails. Lo que hacen los usuarios es mandar un mail que automáticamente genera los tickets y ahí se comienza su catálogo, su priorización y su gestión. El paso siguiente es la capacidad de que la gente pueda entrar directamente a la herramienta y genere los tickets y eso va a facilitar la comunicación entre el usuario y el service desk, que hoy es exclusivamente a través de los mails. Ese es el punto más importante que estamos viendo, sobre todo con Pablo, para este año, para poder hacerlo. Obviamente muchas de estas cosas se quedan paradas también por lo que comentó Hernán, porque nosotros dimensionamos o mensuramos una determinada cantidad de equipo y de capacidades técnicas y hoy tenemos bastante menos de la mitad de lo necesario, con lo cual tenemos que modificar los siguientes pasos para no quemar el producto. Digamos, si nosotros largamos una nueva característica a la cual no le podemos dar servicio, volveríamos a un paso atrás, digamos, a la famosa cantidad de veces que esto fue fallido. El paso fundamental y próximo es la definición concreta y ya apuntando a una especie de contrato de servicio con los distintos clientes internos a partir de las capacidades reales que tenemos para, como decía Hernán, de tomar los distintos tickets o pedidos o pedir información o de cambio y gestionarlos en tiempo y forma. Eso estaba previsto que lo íbamos a hacer antes, pero de vuelta por nuestra falta de recursos no podemos poner SLAs que sean irrealizables. Entonces, bueno, este es el próximo paso, digamos, bajar a la realidad las capacidades que tenemos sin perder los puntos críticos que sí son inevitablemente resolución inmediata. Y a partir de ahí empezar a hacer más específicas y más ricas la definición de los KPIs que vamos a necesitar. Hoy nosotros damos una serie de KPIs que inclusive nosotros tenemos la certificación ISO 9000 y debemos informarlos, sino bajar a KPIs más técnicos y más reales para que nos puedan dar un capacity planning a futuro y además una capacidad realmente de medición de la efectividad del servicio. Cumplidos estos pasos, que no van a ser sencillos de realizar, fundamentalmente por el entorno del país, el paso siguiente e inevitable es la gestión de problemas. Gestión que hoy la realizamos, pero se realiza en forma informal, digamos, no hay un procedimiento o un protocolo para la gestión de los problemas y tampoco está demasiado anunciado al servicio meteorológico en general. La gran diferencia, obviamente, de manejar solo incidentes y manejar problemas es la visibilidad que le damos a nuestros clientes internos. Y eso es un tema que nos va a llevar bastante tiempo, sobre todo para que se entienda cuál es la gran diferencia, porque como vieron hay muchos temas culturales que tuvimos que ir saltando o venciendo en el servicio meteorológico, y la gestión de problemas va a ser uno bastante interesante de gestionar y que la gente lo entienda plenamente, digamos. Hoy nos informan muchos problemas como si fueran incidentes y bueno, eso es un tema de bastante educación que tenemos que realizar o de evangelización, como nos gusta decir, para que entiendan la gran diferencia y por qué para tener puntos de resoluciones distintos. Y todo esto, obviamente, que es el discurso que subyace en todo lo que acabamos de nombrar, es la adaptación a nuestras coyunturas, digamos. No es lo mismo hace 2 años cuando esto comenzó que hoy que tenemos siempre hubo restricciones de distintos tipos. Bueno, hoy tenemos restricciones fundamentalmente presupuestarias, la dificultad para contratar gente, fundamentalmente porque la idea hoy es que el Estado es grande, entonces hay que reducirlo y eso nos pone bastante vallas en el medio, pero bueno, lo que hacemos es, como decíamos, alguien lo dijo ahí, y nos ingeniamos para distintos tipos de contrataciones de soluciones para este tipo de cosas, pero es un aspecto que constantemente estamos mirando y que fue lo que nos marcó todo este proyecto. Como vieron, es la adaptación a nuestras restricciones por ser un organismo del Estado y el intento o el cambio de la cultura del servicio meteorológico
porque todo era urgente y todo era ya, y era bastante caótico la forma de generar la demanda de trabajo a las áreas técnicas. No mucho más que eso. Muchas gracias, David. Bien, entonces, habiendo compartido esta experiencia que esperamos que les haya resultado grata la presentación, hemos tratado de escuchar de primera mano, desde los actores directos de esta experiencia, un poco de su vivencia, y es por eso que hemos dividido un poco la presentación en el equipo. Así que estamos abiertos a si hay alguna pregunta o alguna consulta. Ahí habilito a ver si Byton estás por allí y nos comentas un poco. Sí, claro, estamos por acá. Primero que nada, darte las gracias, Patricia. De verdad que hemos visto muchos insights positivos. Es todo un reto, ¿verdad? En algunas organizaciones quisiéramos llevar una mesa y ya está instalada, pero definitivamente es un reto cultural, organizacional, que toma tiempo y que de verdad trae mucho valor a la organización. Felicitamos a Gabriel y a todo el equipo por tener esa visión orientada a las buenas prácticas y llevarlo a la organización, que por ahí de verdad es que inicia todo. Entonces, antes de pasar a las preguntas, sí queremos recordarle a toda la audiencia que este webinar lo pueden registrar como un CPD en la plataforma de PeopleServe y así mantener vigente sus certificaciones que ya tienen de ITIL Fundamentos. Entonces, de inmediato, vamos a pasar a las preguntas. Hay varias. La primera es, ¿cuál es la importancia de reconocer los actores silenciosos en este tipo de proyectos? Ahí alguien nos hace esa pregunta. Ok, bueno, le pregunto al equipo si hay alguien dentro del equipo que quiera responder. Si no, acompaño yo con la respuesta. Sí, digamos, fue fundamental el poder entender quiénes eran, eso lo comentó Patricia Poch, quiénes eran nuestros stakeholders en general y los que nos podían generar algún stopper en cualquier momento del proyecto. Eso fue fundamental y fue una de las primeras tareas que realizaron las dos Patricias para entender cuál era la visión que tenían los stakeholders, que fueron casi todos los directores de todas las áreas y también sus segundos mandos. Y ahí fue donde se entendió mucho la resistencia que se tenía, porque se pensaba que en el caos que se vivía antes, digamos, que todo el mundo te pedía cualquier cosa, el que pegaba más fuerte o pegaba primero era el que resolvía sus problemas. Entonces eso fue bastante complicado de hacer. Y después hubo un stakeholder silencioso, no tanto, que era la cultura del servicio meteorológico. Realmente la gente hay gente de muchísimo nivel académico dentro del servicio meteorológico y tendían a o resolverlos ellos o suponer que la resolución de los temas de infraestructura y desarrollo y de sistemas eran sencillos, o lo más importante era lo que ellos tenían. Eso fue importante identificarlo y hacer que lo entiendan fundamentalmente comunicándolo constantemente. No hubo otra herramienta posible. Quiero resaltar lo que acaba de mencionar Gabriel, el último aspecto, ¿no? Acá hay como una cultura muy fuerte de lo que hago yo. Es lo más importante, es crítico, es prioritario y hay que largar todo para atacar ese punto. Y lo digo teniendo los dos sombreros, tanto haber estado de estar dentro del equipo como también dentro de lo que es operaciones, donde así para nosotros en principio todo es crítico, todo es fundamental, y lo mismo en todo el organismo. Si todo es crítico y todo es fundamental y todo es importante, nada es crítico, ni fundamental, ni importante. Y así no se podía trabajar. Pero es en el contexto en el cual tuvimos que desempeñarnos. Y creo que fue crítico acá algo que se deslizó, pero quiero resaltar como importante, es no haber tenido ese lanzamiento y pasar a la formalización. Ese es otro hito fundamental, porque con el descreimiento cultural dentro del organismo, no sé si un lanzamiento hubiera sido
podido ser exitoso. En cambio, la formalización basada en los hechos de cómo se estaba trabajando con el nuevo esquema es lo que permitió llegar a la situación que tenemos hoy. Excelente. Claramente que agrego acá que yo, cuando pensamos en lanzamiento, yo quería todas las pantallas del organismo publicando, lanzamos el Service Desk, todos con más o menos merchandising. Sí, merchandising. Doy fe. No te iba a salir el presupuesto. Yo quería todo. Insistías mucho con eso. Y claro, cuando nos sentábamos en la mesa a debatir el formato y el escenario que teníamos, entendíamos que eso que originalmente a mí me hubiera encantado, pero no era apropiado, ¿sí? Entonces manejamos comunicaciones sutiles. Creo que esa palabra aplica muy bien a lo que describió Osvaldo. Así es, así es. Muchas gracias, de verdad que una experiencia bastante valiosa. Hay otra pregunta que creo que ya tocaron una parte de los temas de cultura, pero la pregunta en sí iba alineado a cuál fue la estrategia, ¿verdad?, para poder tener un primer nivel de atención que pueda lograr la satisfacción de los usuarios. Sabemos el reto presupuestario, que es un factor común, digamos, en casi todas las organizaciones. No es tan fácil solicitar un personal y que lo pongan en el primer nivel. ¿Cuál fue la estrategia para ustedes abordar esa parte ahí? Ahí fundamentalmente lo que planteamos fue tener un primer nivel de atención de los tickets para entenderlos y poder tomar en ellos la mayor información posible, porque otro de los problemas que teníamos era que nos informaban las cosas con bastante ambigüedad, pero los equipos resolutores fueron siempre los mismos, por eso fue lo de formalización. Los equipos resolutores, que eran los equipos de informática, de infraestructura, tanto de servidores como de networking, y en nuestro caso especial que tenemos máquinas de hipercómputo que también tienen su problemática especial, siempre fueron los mismos. Lo que nos encargábamos fue de poner un frontend que tome los tickets, los pueda catalogar rápidamente en su impacto, cosa que no fue sencilla, digamos, porque al principio hubo que interactuar mucho con los que ya estaban funcionando antes, y esos tickets sí pasárselos a los grupos resolutores. Y lo que otro aspecto que fue exitoso fue el que los resolutores ya no se comunicaran más con los usuarios finales. Eso pasaba mucho con lo cual le sacaba el foco a los resolutores. Entonces la información iba del usuario al service desk y al resolutor, y el camino inverso era el mismo. Obviamente cuando era una cosa crítica que implicaba un corte de servicio importante, sí, la comunicación era directa entre los actores, porque no tenía sentido poner ese delay. Pero la verdad que eso hizo que la gente sintiera que era atendida en tiempo y forma, y los resolutores sentían que tenían tiempo para poder resolver sus problemas sin estar constantemente respondiendo al ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Eso fue uno de los aspectos bastante importantes para que sea exitoso. Más que también surgió durante la exposición, que es la característica de las personas que estaban atendiendo en ese primer nivel. ¿Qué buscamos en esos perfiles? ¿Qué salimos a buscar? Por sobre todo, la empatía. Exacto. Uno de los puntos claves que tuvimos a la hora de entrevistar a la gente que iba a formar parte del equipo de Service Desk era que tenga esa capacidad de entender al usuario desde un punto no tan técnico, sino un tú a tú más dinámico, y que el usuario empiece a percibir esa respuesta, con una pronticidad, digamos, casi de estar dialogando en tiempo real con el agente de Service Desk. Fue mucho más fácil absorber el detalle del problema o de la solicitud para poder transmitirlo más claramente al equipo resolutor. Más allá de que lo dice la persona que entrevistó a todas las personas que entrevistó, que fueron una lista amplísima, porque les cuento que encima para buscar los recursos publicamos la búsqueda en LinkedIn, ¿lo recuerdan? Sí, eso era justamente lo que iba a comentar, porque una de las principales coyunturas que tuvimos a la hora de poder conseguir conformar el equipo fue justamente lo que nombraba anteriormente Gabriel y Pato Poch,
el contexto sociopolítico en el cual estábamos dificultaba por la gente, trataba de mantener cierta seguridad de trabajo, no quería cambiar, entonces muchos se evaluaban, los que cubrían el perfil ya tenían trabajo, entonces esa búsqueda se hizo bastante extensa. Logramos generar también sinergia con parte de uno de los equipos resolutores, que fue soporte de nivel 1, que también asistió a los agentes de Service Desk y los ayudó a entender un poquito más cómo funcionaba el organismo. Entonces, todo eso, sumado a lo que dijo Gabriel, fue lo que facilitó esta formalización del Service Desk para con el resto de los agentes. Y quiero agregar una cosita muy pequeña, que no creo que sea tan pequeña, pero digo es poco, es siempre mantener el mismo discurso. O sea, todos nos pusimos de acuerdo en que el Service Desk era el único punto de contacto con todos los usuarios y los grupos de resolución. Entonces, todo lo que era radio pasillo, donde, che, te fijas en esto, me ayudás con esto, o mirá, tengo este problema. Bueno, nos llevó tiempo, pero culturizar a la gente, tanto de un lado como del otro, donde, mirá, tenés que pedirlo a través de este canal. ¿Lo hiciste? Bueno, después lo hago. No, por favor, hacelo. Y bueno, todo eso que llevó mucho tiempo, mucho y muchísimo diálogo con mucha gente, también es parte de hacer que bueno, obviamente hoy todo se canaliza a través del Service Desk. Y sí, y no solo diálogo, sino que se lograba la resolución concreta de los temas. Y cosa que antes a veces pasaba y a veces no, pero como no había nada registrado, todo el mundo tenía la sensación de que no se había resuelto, o se había resuelto parcialmente, o no sabía si estaba bien. Esto nosotros, como dice Hernán, además de explicarlo, lo llevamos a la práctica, digamos. Y ya hoy todo el mundo, cuando me llama inevitablemente, porque la cultura todavía persiste, para que le dé prioridad a sus temas, la respuesta es: te comento esto y te paso el número de ticket, porque saben que si yo no tengo el número de ticket, no avanza la gestión de ninguna forma. Yo quería acotar que tuvimos mucha resistencia de los equipos resolutores y que ahora creo que no lo logramos nosotros, sino que fue un milagro. Cuando paso y escucho que alguien de un equipo resolutor le dice: ¿ya cargaste el ticket? ¿Necesitas ayuda para cargar el ticket? No puedo arrancar si no me pasas el ticket, lloro. Así que eso no sé cómo se logró, pero fue quizás lo más complicado. Los chicos de Service Desk que fueron ingresos nuevos, aparte de la gente de soporte que ya tenía una cultura diferente, hizo que fuera más fácil. No fue necesario luchar tanto con esa resistencia al cambio. En los equipos resolutores, que también están acostumbrados a enfocarse mucho en lo técnico y quizás a no compartir tanto la información, fue más difícil, pero de repente se logró. Sí. Qué bueno, de verdad que es toda una experiencia. Bueno, para nosotros, ¿verdad? Queremos darle un enorme agradecimiento a todos los que hicieron posible este webinar. De verdad que apreciamos muchísimo todas esas experiencias en ese abordaje para la adopción de este Service Desk. Hay más preguntas, ¿verdad? Por el tiempo, queremos respetar el tiempo de toda la audiencia, incluido el de ustedes. Sí queremos expresar una gratitud especial a Patricia y a todos, tanto a Gabriel, a Pablo, Hernán y Osvaldo. De verdad que apreciamos bastante este tiempo de ustedes. Y nada, queremos recordarle a toda la audiencia que este video será cargado, ¿verdad?, en nuestro canal de YouTube, por si quieren compartirlo con sus equipos y seguir enriqueciendo, ¿verdad?, sus organizaciones con estas experiencias que van más allá de la teoría a la práctica. No sé, Patricia, si tengas algunas palabras de despedida. Sí, agradecerles a todos. Quiero agradecer al equipo que realmente hemos disfrutado muchísimo de preparar esta presentación juntos, recordando un poco toda la experiencia que vivimos y entendiendo que realmente pasado cierto tiempo es muy valioso. Uno suele hacer las lecciones aprendidas al finalizar el proyecto y después como que no vuelve hacia atrás. Esta experiencia, esta propuesta, esta idea loca de compartir la experiencia y que esto le pueda aportar algo a alguien, agradezco al equipo. Por supuesto, agradecerle a ustedes, Byton, al equipo de la ITSM de Dominicana por invitarnos. Y bueno, ha sido un placer disfrutar este rato con ustedes. Muchas gracias, de verdad, y de nuevo reiteramos las gracias al Servicio Meteorológico de Argentina por la apertura. De verdad que lo apreciamos bastante.
Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, pues que Muchas tengan un feliz gracias. día. Gracias a todos. Bye. Tengan buen día. Tengan buen día, hasta luego. Bye. Hasta luego.